Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este momento y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de comenzar con este tema o este curso completo que es salvaguardando nuestra sana doctrina. Algo muy importante que todos debemos de tener y guardar precisamente porque hoy en día es tanta la confusión que hay en el mundo, tantas doctrinas, tantas enseñanzas que muchas veces no están basadas en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir aprendiendo dentro de lo que dice la palabra del Señor, de lo que realmente nosotros debemos de creer, porque a veces hay tantas cosas que fluyen de la imaginación de aquellos que se levantan a enseñar cosas que van muy distantes o muy contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a empezar a ver algunos puntos, pero primero que nada vamos a leer una de las bases bíblicas ahí en primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pues vamos a leerlo todos juntos. Si ya lo tienen, pueden con amén. Vamos a ponernos en pie en reverencia y ante la palabra de nuestro Dios. Aquellos que puedan, el que no pueda, en su lugar. Primera de Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, mi Dios. Te hemos cantado, te hemos adorado, Padre eterno. Pero en esta hora, Señor, vamos a entrar, Señor, en este momento, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor, y a defender, Padre Celestial, esa fe, Señor, eso que tú dices en tu palabra, porque no nos basamos nosotros a conocimiento humano, sino a tu Espíritu Santo, Señor, y que tú has revelado esa palabra, Señor, a hombres santos que escribieron estas escrituras, Padre Celestial. Y en esta hora, Señor, vamos a tomar esta palabra. Sé tú tomando el control de este momento, Señor. Sé tú hablando a cada uno, Señor. Y toma tú la dirección, Señor. Y si viene alguno, Señor, con una dolencia, una queja, Señor, en su cuerpo, en esta hora, Padre eterno, te pido, Dios, Señor, que durante este culto, Padre, durante esta enseñanza, tu mano de poder se pose ahí en ese lugar donde viene alguna dolencia, algún padecimiento, Señor, o esa Señor, distracción, Señor, que haya en su mente, Señor, que haya esa tranquilidad, esa paz, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, estamos, Señor, dispuestos con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Dios. Gracias. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Pues podemos ver pues que dice que no había pasado ni un siglo luego del nacimiento de la iglesia cuando empezaron a surgir grupos y personajes con nuevas enseñanzas que apartaban a los creyentes de la sana doctrina, llevándolos a un estilo de vida totalmente contrario a lo que el Señor Jesucristo había enseñado a sus discípulos. Podemos ver cómo si nosotros vamos a las Escrituras y seguimos estudiando la palabra del Señor y podemos leer la historia de
la iglesia, cómo fue creciendo, cómo fue abundando. Incluso dice la palabra de Dios que muchos que tenían posesiones las vendían y las repartían, llevaban a la iglesia para que se repartiera, y empezó a crecer mucho la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que obviamente muchos vieron muchos beneficios, y lo vemos hoy en día también. Lo mismo que vemos que hay quienes se aprovechan del evangelio para hacer un negocio, enseñando doctrinas totalmente distintas a lo que el Señor enseña. Y como leíamos ahí ahorita en la cita bíblica en Timoteo, donde dice que enseñarán cosas contrarias, abstenerse de cosas incluso que el Señor mismo nos ha permitido como seres humanos a degustar, porque hay veces que dicen, no comas esto, no comas aquello, mas la palabra de Dios nos enseña, nos dice que todo lo que Él santifica. O sea, Él es santo. Cuando nosotros oramos por algún alimento, por eso a veces nosotros siempre debemos orar por nuestros alimentos. Que a veces andamos a la carrera y no oramos, y al rato andamos con dolor de estómago porque algo nos cayó mal. Incluso hay quienes quieren hacer daño a alguien porque lo ven que Dios lo bendice, o lo ven que habla de Dios, y a veces le tienen coraje a las personas que hablan de esa sana doctrina, y al rato le echan cositas en el alimento, en la bebida. ¿Para qué? Para que les haga daño. Pero dice la palabra de Dios que nosotros cuando oramos, Él bendice todo ello. Y todo eso dice que incluso dice que nosotros podremos comer cosa mortífera y no nos hará daño. Y eso lo dice su palabra. Nosotros no podemos asegurar algo que no diga la palabra de Dios. Y en este caso, lo hemos visto, creo que más de uno ha visto la mano de Dios cuando hemos consumido algún alimento y resulta que a la mayoría, a lo mejor algunos se intoxicaron, y resulta que nosotros, si tomamos ese alimento de la misma manera que los demás, fuimos totalmente libres de cualquiera de eso que pudo haber hecho daño a nuestro cuerpo. Pero retomando la parte de lo que queremos ver aquí, es una advertencia apostólica sobre los últimos tiempos. Cómo los apóstoles empezaron a hablar y empezaron a profetizar acerca precisamente de esos tiempos, porque incluso ya en esa misma generación que estaba surgiendo, ya estaba habiendo personas que estaban empezando a torcer las escrituras, para lo cual hubo momentos en los que también tuvo concilios en los cuales tuvieron que reunirse para poder platicar de ello, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, podemos ir viendo cómo una sana doctrina fue defendida por el apóstol Pablo. En 1 Timoteo 4, del 1 al 5, nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo recomienda a Timoteo y le empieza a advertir de lo que está por suceder, o de lo que hay ahorita, o que hay en ese momento, o había en ese momento, y que sigue habiendo en estos tiempos, esas doctrinas. Entonces da una seria advertencia Pablo, y dice que no solamente afirma, dice, la advertencia de Pablo no viene solo de él, sino el Espíritu, quien afirma claramente cuál será el escenario de los últimos tiempos. Así que no debería sorprender a nadie el surgimiento de la apostasía. De hecho, el mismo Señor Jesucristo advirtió de la llegada de esos farsantes, y donde decía que guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, donde traen una enseñanza en la cual ellos traen a las ovejas con engaños, disfrazándose de ángeles de luz. A veces creemos, decimos, qué bonito predica este hermano, y realmente lo hemos visto, lo vemos en tantos, ahorita con muchos televangelistas que se autoproclaman apóstoles, y que vemos las enseñanzas que van contrarias a lo que realmente Dios enseña. Recuerdo una ocasión que yo estaba viendo y alcancé a ver una
predicación de Ana Maldonado y me llamó la atención una palabra que ella dijo. Ella ponía un ejemplo de que, bueno, podemos ver esa iglesia como es una iglesia, son iglesias muy grandes. Su enseñanza es la prosperidad y pues que todo bonito, pero vemos que de lo que es de la venida de Cristo, le prefieren no tocarla porque espantan a las ovejas y no se vayan a ir. Y entonces veía que esta mujer empezó a decir, creo que era un congreso de mujeres, no sé qué era, y ella daba un ejemplo y decía que había perdido un anillo y que ella se puso a clamar y dijo, Señor, yo sé que los ángeles, dice, los ángeles están bajo mis órdenes, y entonces ordeno a esos ángeles que vayan y me encuentren ese anillo y me lo traigan. Y lo encontré, dice, inmediatamente. Y empieza a decir, es que los ángeles están bajo tu autoridad. Pero si nosotros, cuando yo empecé a escuchar eso, dije, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice que los ángeles están bajo nuestra autoridad? Si nosotros vamos y buscamos en la palabra del Señor, la palabra de Dios, tanto en Salmos, y no recuerdo si en Pedro habla que los ángeles son de mayor potestad y fuerza que el hombre. Y dice que el Señor los ha enviado para ayudarnos, no para protegernos, no para obedecernos. En ningún momento, o sea, si nosotros vamos al contexto y a leer precisamente la Escritura, a lo que es, va a diferir lo que está malinterpretando esta persona, diciendo que los ángeles son nuestros siervos prácticamente. Imagínense, es como decirle a alguien que tenemos a alguien contratado, le decimos, ve a traerme esto, y que los ángeles están en esa posición para nosotros. Y la palabra de Dios no dice eso en ninguna parte. Yo invitaría a cualquier persona que lo busque y que donde diga la palabra de Dios, que están bajo nuestra autoridad de ellos. Y no es así. Entonces, cosas como esas son muy importantes que nosotros tenemos que defender, porque aquellos que están confundiendo a la iglesia o a las ovejas pueden incluso encaminar a caer en esa apostasía, en apostatar de la fe y negando incluso que Jesucristo es Hijo de Dios. Vemos quienes niegan realmente que Jesucristo es Hijo de Dios, que era simplemente un profeta, y todo aquello que vemos en diferentes sectas o que se han levantado y que niegan incluso esa precisamente que el Señor Jesucristo también es Dios. Entonces, adelante, hermano. Exactamente, Salmo 103:20, gracias hermana. Exactamente, entonces los ángeles obedecen a Dios y Él que es que los manda precisamente a que nosotros recibir esa ayuda, ¿sí? Así como cuando, ¿cuántos ángeles fueron y algún apóstol le dijeron, levántate, y le fortalecieron a los profetas, cómo fueron levantados también, cómo el Señor fue y envió a esos ángeles, pero no precisamente, no vemos incluso en el Antiguo Testamento que algún profeta de Dios haya mandado un ángel. Incluso algunos de ellos, cuando el profeta Balaam se levantó y quiso obtener algún beneficio de lo que Dios había puesto en él, pues vemos como un ángel estaba ahí y iba listo para, como dicen, darle cuello a este profeta, ¿sí? Vamos a decirlo de esa manera. Pero digamos que como el burro incluso habló, porque el otro no quería avanzar porque estaba viendo el ángel ahí. Entonces, un ángel ayudó a Elías. Exactamente. Ayuda. Exactamente. Entonces, esa protección viene de parte de Dios. Entonces, nosotros podemos ir viendo cómo es el apóstol Pedro, y no solamente el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y empezaron a hablar precisamente de una manera profética, porque viendo incluso el tiempo actual que ellos vivieron, incluso el Señor les mostraba proféticamente cómo iba a estar la situación. Dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo vemos hoy
en día. Veo noticias todos los días y vemos cómo hoy en día se es tan fácil agredir a alguien y se les hace tan normal porque lo van a subir a redes sociales y para ganar más seguidores, donde ya no dimensionan ni siquiera el dolor que está sintiendo la otra persona que lo está viviendo con el llamado bullying. Y con tal de ganar seguidores, golpean, agreden, y he visto incluso personas que en la calle ven a alguien con muletas, agarran y graban el video donde lo tiran. Entonces el apóstol Pablo no solamente hablaba o el apóstol Pedro o los apóstoles no solamente hablaban de la vida cotidiana del ser humano como es, pero sino dentro de las iglesias también. Y dentro de aquellos lobos rapaces que iban a distraer a las ovejas. Entonces, vemos cómo la correcta instrucción doctrinal para el apóstol Pablo es el concepto de una sana doctrina. Dice que comprende las enseñanzas del Señor Jesucristo y aquellas verdades y principios que Dios enseñó a su iglesia por medio de sus apóstoles. Dice, se llama sana doctrina porque resulta saludable y benéfica para el alma, la higiene del alma frente a las doctrinas erróneas y las prácticas viciosas que perjudican a la persona y la arruinan la vida espiritual. Entonces, esa palabra, esa sana doctrina precisamente, que es el salvaguardando la sana doctrina, es aquello que nos edifica, que nos construye, que nos fortalece, porque precisamente la palabra dice que es escrita para redarguir, para instruir y para corregir. Entonces, el Señor, esa palabra que viene del Señor es precisamente quien fortalece, y dice que la palabra es alimento. Y dice que también es sanidad a nuestros huesos. Y tenemos que llamarle al pan pan y al vino vino. Una doctrina torcida es una doctrina de demonios, lo dice claramente. Es correcto. Escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es correcto. La doctrina torcida es doctrina de demonio, aquí y en China. Pero en muchas ocasiones se quiere adornar y no se quiere ser tan crudo al decir lo que es correcto. Así es como dice nuestro pastor, todas aquellas doctrinas que van en contra, que están torcidas, son doctrinas de demonios, porque precisamente empiezan a negar muchas cosas y a distraer. ¿Por qué? Porque quieren destruir la creación de Dios, esa creación perfecta que Dios hizo, y lógico que Satanás no quiere irse solo. Entonces su principal tarea de él es destruir precisamente, y enviando demonios a confundir precisamente, y aquel que no está cimentado y que el Espíritu Santo no está en él, empieza a dar unas doctrinas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en él, y esa sabiduría que viene de Dios no le permite entender correctamente, porque incluso esas mismas personas creen, al final terminan creyendo lo que ellos hablan. Hace poco estaba viendo, ahí estaban publicando de Jesús Romero, y ponen un fragmento que empieza como un sermón y está nombrando del libro del Señor de los Anillos, y empieza a tomarlo como una referencia casi bíblica, una referencia de vida, cuando ni siquiera es un texto real, sino es un escrito, ¿cómo le llaman?, de fantasía, es ficción, y que están trayéndolo, y lo está trayendo como algo real, y sabes que es un ejemplo, y empieza a nombrarlo de esa manera, cuando, como decía nuestro pastor, son doctrinas de demonios, y eso lo dice la palabra del Señor, y el Señor Jesucristo mismo lo nombró de esa manera, para decir que si nosotros estamos inventando algo, no es así, porque el Señor Jesucristo decía ahí en Mateo 24, que precisamente que iban a venir doctrinas, enseñanzas de doctrinas de demonios. Entonces, imagínense si empezamos, porque no son ejemplos, porque hay aquellos apoyos que a veces se ocupan cuando se da una enseñanza y se da una referencia, pero se dice es una referencia, es un ejemplo.
Es correcto, es correcto. Ahí cómo empieza, y la gente empieza a creer todo ello, y al rato ya no van a tener la Biblia como referencia, sino van a tener al rato libros de ese tipo como referencias de enseñanza. Sí, y van a basarse mucho a todos esos Textos. películas y textos, La Brújula y Coco y no sé qué, tanta cosa más, ¿no? El Señor de los Anillos, Harry Potter y todo eso, ¿no? Así es. Entonces, imagínense si mezclamos precisamente la doctrina de la palabra de Dios con ese tipo de textos, vamos a errar totalmente. Al rato vamos a estar diciendo aberraciones, y que el Señor mismo aborrece todo ello, porque el Señor precisamente lo quiere es una sana doctrina. Y por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en sus cartas mencionan mucho y hablan precisamente de esa sana doctrina. Ahí el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo y le encomienda también en Tito. Podemos ver cómo el apóstol Pablo empieza a hablar a Timoteo, le dice que se guarde, ¿sí?, de todas esas falsas doctrinas, porque esa integridad debe conservarse intacta, pues representa la voluntad y el pensamiento de Dios, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. ¿Y cuántos autores tiene la Biblia? 40 autores aproximadamente. Bueno, pero yo lo entendería de otra manera, porque autor es una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un autor de una serie de libros. Vamos a irnos al tema secular. A un autor de una serie de libros, muchos cuando leen otro libro y sin saber ni siquiera la referencia, empiezan a detectar qué escritor es el que, o quién es el autor de ese libro, porque hubo una referencia, o usan unas palabras muy coincidentes, y al rato dicen, es que él habla de esta manera. Son muy parecidos su forma de pensar, y hay un lineamiento en todos sus escritos. Entonces, la palabra de Dios tiene un solo autor, que es Dios. Entonces, tiene más de 40 escritores, como aquel que autor, pero tiene su escribano ahí, que está, el otro está dictando y el otro está escribiendo. Así el Señor, un solo autor, porque la palabra de Dios no tiene ninguna contradicción de principio al fin. ¿Por qué? Porque hay un solo autor. Si hubieran sido diferentes autores, habría incluso a lo mejor discrepancia entre ellos. Entonces, para denotar que hay un solo autor, es que hay una serie de coincidencias que no se contradice de principio a fin en la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que es un solo autor y aproximadamente 40 o un poquito más de escritores. Exactamente. Así es. Entonces, por eso dice que la palabra fue inspirada, y dice que Dios fue dada a hombres santos, que son los que escribieron precisamente. Entonces, desde luego los falsos maestros no se ciñen de la palabra inspirada por el Señor, y consecuentemente tampoco respetan la pureza de su mensaje. Por ejemplo, Pablo afirma que estos engañadores establecerán mandatos y provisiones que Dios jamás estableció. Podemos ver ahí cómo hubo una situación, dice que un problema no pequeño, en el cual fue prácticamente como una especie de concilio donde se tuvieron que reunir, tanto con la parte de los cristianos convertidos judíos, con los gentiles, cristianos gentiles. ¿Por qué? Porque empezaron a ver la parte, hubo una corriente allí en los tiempos de los apóstoles, que eran los judaizantes, que eran aquellos que ordenaban que para poder ser salvos tenían que cumplir con rituales que venían de las leyes mosaicas, como una de ellas la circuncisión. Sabes que si no te circuncidas no eres salvo. Entonces hubo una discusión ahí porque veían esto y querían obligar a los gentiles cristianos que habían sido convertidos
a que para ser salvos tenían que ser circuncidados. Entonces hubo esa discusión tan fuerte que hubo esa especie de concilio donde eso fue en Hechos 19 del 13 al 15, por ahí si no me equivoco. Vamos a irnos a esa referencia. 19 del 13 al 15. Ajá. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del No. Señor Jesús sobre No. espíritus malos. Ese es otro. No, pero hubo una situación en la que el apóstol Pablo, perdí aquí la referencia porque se me borró el post-it que tenía, pero donde precisamente hay un concilio y es llamado Pablo y creo que fue Bernabé, no, donde son llamados precisamente Pablo, ok, fue ahí Pedro que habló precisamente, Pedro fue el que habló en esta situación, y porque Pedro ya era una referencia también fuerte para los judíos, era alguien ya notable delante de los cristianos judíos. Entonces el apóstol Pedro empieza a exponer y dice, bueno, nosotros hemos visto cómo Dios no hace distinción de personas, sino, y a estas personas gentiles que no han cumplido con los rituales de circuncisión y tales cosas, ordenanzas que quieren hacer con ellos, han recibido el Espíritu Santo, y dice, yo lo he atestiguado personalmente. Entonces, con esto, él empezó a hablar y fue tomado precisamente esa referencia, y ya no obligando. Y de ahí, digamos, ese concilio fue que ya el apóstol Pablo y los demás empezaron a hablar a las iglesias, porque precisamente ya no hubiera ese tipo de enseñanza. Entonces, a veces se introducen ciertas cosas que a veces el mismo ser humano, porque a veces hay muchos rituales humanos que queremos hacer para decir que, para ser purificados, los cuales son enseñanzas de hombres. Entonces, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para ir conociendo qué es lo que realmente Dios habla en su palabra y no confundirnos. Y que al rato no nos digan, es que tienes que cumplir con este ritual. Si no, no eres salvo. Entonces, yéndonos a la palabra, por eso el apóstol Pablo empieza a hablar y afirmando que estos engañadores establecerán mandatos y provisiones que Dios jamás estableció. Un pseudo maestro tergiversa la palabra, la usa para su propio beneficio. Y esto estamos hablando también de Himeneo y Fileto, que ahí en 2 de Timoteo 2 del 17 al 18, pues empezaron a enseñar cosas contrarias, ¿sí? Cómo empezaron a torcer precisamente las escrituras y se desviaron totalmente del camino, porque iniciaron muy bien. De hecho, tal vez empezaron a crecer en discipulado y todo, pero llegó un momento en que empezaron a escuchar y a alejarse precisamente de la sana doctrina, y empezaron a enseñar otras doctrinas, incluso que iban eran abominables. Entonces, por lo cual hubo esa separación de ellos de la iglesia, porque estaban ya confundiendo. Entonces, podemos ver cómo un buen siervo fiel comienza por respetar el contenido de la revelación, predicando con fidelidad el mensaje divino, permitiendo en primer lugar un toque que toque su corazón y su conciencia. Cuando nosotros enseñamos, tenemos que, primero que nada, aplicarlo a nuestra vida. Ver lo que esa palabra está hablando a nosotros. Porque nosotros no podemos hablar de algo que el Señor no ha hecho ya en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Sí? Poner el ejemplo precisamente, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está hablando. Dice que así nosotros tendremos esa aprobación del Señor al trazar y predicar la palabra con limpieza y verdad. Como el mismo Señor ha hablado, y hemos visto en la palabra de Dios cómo habla de un siervo, dice,
cómo dice que ese es escogido, cómo el apóstol Pablo fue escogido y cómo el mismo apóstol dijo, ¿sabes qué? Ya cumplí. Pero quizás no he cumplido con todo y quisiera seguir, quisiera alcanzar más. Pero me espera, dice, la corona de vida. Y él fue una persona que sí estuvo con la palabra de Dios exhortando, incluso cuando él mismo reprendió a Pedro. Imagínense, Pedro ya era una persona sobresaliente, les digo, en el ámbito ya del cristianismo. Como quien dice, Pedro Ya pesaba en la iglesia, era como ¿mande? Un pilar de dentro del cristianismo, de la fe cristiana, ¿sí? Entonces, precisamente en esta situación entre los judaizantes y los gentiles, pues hubo una situación en que hubo una reunión donde los gentiles vinieron y se reunieron con los judíos cristianos, y resulta que el apóstol Pablo observa que, pues primero veía que mientras el apóstol Pedro estaba con los gentiles a solas en sus reuniones, pues era, como dicen, a todo dar, y comía con ellos, sonreía con ellos, hacía bromas tal vez, pero cuando llegaron los judíos, como que se apartó y dijo, a ver, no, me voy de este lado, porque precisamente estaba esa controversia. Y el mismo apóstol Pablo se acercó y le llamó la atención, siendo en teoría de menor jerarquía que Pedro. Entonces, ¿cómo él con la palabra en la mano lo puso en su lugar? Pero con amor, no fue una discusión ahí como para decir yo soy más que tú, sino él con base en la palabra y con el Espíritu Santo guiándolo, pudo corregir esa acción. También vemos cómo se la gastaba Pedro, ¿verdad? Tenía un carácter, ¿verdad? Muy de mecha corta. Entonces quiere decir que ahí el Señor obró también en Pedro para resistir y poder, ¿verdad? Escuchar la corrección de Pablo. Sí, más que nada, porque Pablo habló con una autoridad no de él, porque quien lo guió precisamente para hablar en ese momento el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo empieza a hablar, te redarguye esa palabra, incluso una palabra profética, cuando viene de Dios, toca tu corazón, te redarguye, te simbra, y aceptas esa palabra que Dios está dando. Entonces, el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo y con argumentos de la palabra, habló con Pedro y él entendió precisamente, porque fue precisamente el apóstol Pedro, el Señor le habló directamente en base a una visión donde le ponía el alimento y veía cómo descendía ese lienzo con animales inmundos. Y le decía una voz, mata y comes. Pues, ¿cómo voy a comer eso si yo soy judío y yo no puedo comer eso? Quizás eran unos puerquitos ahí para unos ya bien bonitos, bien gorditos, ya listos para los chicharrones. Pero ¿qué dijo? No, ¿cómo voy a comer eso si es inmundo? Pero el Señor le hablaba, le dice, lo que yo purifiqué, no lo llames inmundo. Y precisamente hablaba y la referencia era no precisamente porque los gentiles somos puerquitos, sino que, aunque estamos gorditos, pero no. Pero simplemente que a lo que los judíos creían como inmundos, que era a los gentiles, porque creían que la salvación era solamente para los judíos, el Señor le estaba enseñando a través de esa visión a Pedro que también los gentiles eran merecedores precisamente de la salvación. ¿Sí? Cuando Pablo veía la dureza del pueblo judío, finalmente se vino y predicó a los gentiles. Y es cuando el evangelio llegó a los gentiles desde aquel tiempo. Es correcto. Entonces ahí
él es el que empezó, digamos, a predicar a los gentiles. Y después el llamado principal a los gentiles fue directamente para Pablo, que incluso ahí la misma palabra dice que Pedro fue llamado a los judíos y Pablo a los gentiles, precisamente. Entonces, es este llamado que es para estar atentos, alertas. ¿Y qué hubiera pasado si Pablo no hubiera advertido con voz profética de los peligros postreros? Si no hubiera recibido esa palabra y lo hubiera escrito, ¿saben qué? Y empieza con sus cartas a escribir. Y evidentemente no sería un buen ministro de Jesucristo si no hubiera puesto esas advertencias. Hubiera dejado, no, pues que lleguen y es bronca de ellos. Es problema de ellos si llega alguien y no le hacen caso. Empieza a hablar de esa manera precisamente, que llamando a estar alertas y evitar que causaran estragos dentro de la iglesia. Y podemos ver cómo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios nos puede dar ese discernimiento para entender entre lo falso y lo verdadero. Porque incluso podemos caer en la cuenta que incluso hasta con canciones cristianas, que a veces nos ponemos a cantar y qué bonitas se oyen algunas canciones cristianas y que hablan de victoria y decimos qué bonito habla y esta me edifica y pero a veces no entendemos que están diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Hay una canción de Nancy Amancio que se llama Arrebato. Esa yo la estaba escuchando y empiezo a oír esa parte donde dice que dice que Satanás me va a devolver todo lo que me has quitado, que él se lo va a devolver. Y dije, bueno, pues yo no he visto en ninguna parte de la Biblia que dice que Satanás nos va a devolver algo. Yo he visto que el Señor restituye, pero nunca he visto que Satanás devuelva, porque dice la palabra es que él vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. En ninguna parte de la Biblia veo que diga que te va a regresar algo. Entonces esas doctrinas de demonios empiezan a entrar a veces dentro de las mismas canciones que llegamos a escuchar. Por eso dice el salmista que cantaré con el entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente a veces tenemos que ver qué es lo que puede estar introduciéndose en nuestro corazón, porque al rato esa palabra y al rato decimos, no, pues Satanás, me vas a volver eso. Espérame. No, y hay unos que también dicen, yo decreto que esto va a ser así. Sí, hoy en día está es una palabra de moda. Podemos ver incluso con personalidades como políticos, dentro de los espectáculos, gentes que dicen, yo decreto, o decreta esto para que te suceda. Entonces, El único soberano es Dios. entonces, Es el que sabe. exactamente, entonces, O terrenalmente, el que puede decretar una ley es alguien que tiene poder. exactamente, porque el Señor nos ha dado autoridad, dice, para echar fuera demonios, para orar por enfermos sanos. Exactamente. Entonces, pero no podemos decretar algo, porque si nosotros vamos a la palabra, al contexto de esa palabra, pues es emitir y resellar una ley. Ya donde decretas y dices que está por hecho, cuando nosotros no tenemos esa autoridad para nosotros levantar una ley y si nosotros vamos y le decimos a una autoridad, ¿sabes qué? Es que yo decreto que ahorita tú estás bajo mi autoridad. Va a decir, bueno, ¿quién eres tú? Para decir que puedes decretar algo y que yo voy a estar bajo tus órdenes. Tiene que venir una autoridad superior, la cual, en base a una ley, está decretando un rey o en el caso de una autoridad, en una empresa o en un ente de gobierno, hay quienes dentro del poder legislativo decretan o levantan decretos, hacen ciertas cosas para el pueblo. Entonces, nosotros no tenemos una autoridad así sobre el mundo espiritual, sino quien tiene la autoridad es el Señor Jesucristo, sobre todas esas cosas. Entonces, esas palabras de moda a veces
caen dentro de la iglesia. Y hoy en día podemos ver que empiezan a decir en las iglesias que ya retoman esas palabras y empiezan, no, es que decreta que esto es, y a veces va tan enfocado que a veces lo quieren confundir como si fuera confundirlo con que tú estás hablando o estás expresando con tu fe. Porque nosotros expresamos algo con nuestra boca y confesamos algo al Señor con una fe, no quiere decir que nosotros vamos a decretar algo y confirmando algo que el Señor no va a hacer. Nada más por... Reclámale a Dios, reclámale. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Verdad? Exactamente. Él es el soberano. Él no está bajo nuestra autoridad, porque caeríamos en el mismo contexto de lo que decía en un principio, que si nosotros podemos ir y vamos a mandar a los ángeles para que ellos nos obedezcan. En una parte de la Biblia dice eso. Entonces, nosotros hemos visto y estamos viendo aquí como las advertencias del apóstol Pablo hablan precisamente de todas esas doctrinas que se van a levantar. Como podemos ver también cómo aquellos falsos profetas y falsos obreros se levantaron. Podemos ver también a Simón el mago. ¿Qué sucedió? Empezó a ver que los apóstoles empezaron a orar, sanaban a los enfermos, pero también vio el poder del Espíritu Santo. Él había sido ya bautizado porque él, entre comillas, había creído y había declarado que la fe. Pero, ¿qué sucedió? Que el dinero y el negocio, empezó a haber negocio en lo que estaba sucediendo. ¿Y qué sucedió? Dijo, hey, véndeme de esto que tú estás impartiendo. Para cuando yo también ponga mis manos sobre que ellos reciban. Sí, porque en cierto modo, él en su tiempo era reconocido de donde era. Porque como mago, hechicero o lo que había sido, mucha gente lo escuchaba. Sanaba de ellos. Sí, exactamente. Entonces tenía cierto renombre. No, exactamente. Pero lo que veía él nuevo era el poder del Espíritu Santo, de que le imponía las manos y recibían el Espíritu Santo y empezaban a hablar en otra lengua, y era lo que él quería tener. Precisamente, y es eso donde nosotros podemos ver cómo a veces hay esos lobos vestidos de ovejas y empiezan a tergiversar todo eso, y al rato vemos iglesias tan grandes donde aparentemente sanan y hacen tantas cosas, pero el contexto espiritual del líder lo que está haciendo simplemente está contaminando a los demás. Cosa de ello también hablemos de la llamada borrachera espiritual, hablando ya de corrientes, donde nosotros en la palabra podemos ver, porque toman como referencia la palabra de Hechos, donde dice que la gente pensaba que estaban llenos de mosto, que estaban alcoholizados, borrachos. ¿Por qué? Porque aquellos que los oían hablar, pues no entendían su lenguaje. A lo mejor decían, no, pues hasta la lengua se les enreda porque están ebrios. Cuando la palabra de Dios no dice que ellos se caían como si fueran borrachos, la palabra dice que la gente pensó porque no les entendían, pero también había quienes alrededor de ese lugar entendían ciertas palabras porque hablaban en sus idiomas o sus lenguas y podían entender lo que decía otra persona porque hablaban en cierta manera algunos en lengua terrenal, y eso era para que también los otros fueran edificados. Entonces, pero la palabra de Dios no dice que cuando el Espíritu Santo te va a tocar, te vas a comportar como un borracho. Entonces, y cosa que ellos están enseñando acerca de la borrachera espiritual, el vómito espiritual y vómito santo, risa santa. Y entonces,
Pues esas herejías son destructoras precisamente. Son destructoras. Nosotros debemos desechar todo ello. Debemos de cimentarnos en la palabra de Dios. Y por eso esa advertencia, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, de dar ese contexto a la iglesia y decirle, ¿sabe qué? Tengan mucho cuidado porque van a llegar aquellos que van a llegar con palabras lisonjeras, con ¿cómo se llaman? Exactamente, y con, ¿cómo se llaman? Fábulas, que ellos mismos incluso van a inventar. Porque al rato empiezan a hablar y decir, no, es que, y lo quieren utilizar como un ejemplo, pero lo toman como ya como una doctrina. Porque se oye bonito. Porque con eso, mira, pues cuando digo esto, la iglesia, mira, empieza a gritar y a veces es algo que ni siquiera edifica la iglesia. Entonces, ten mucho cuidado. Y el llamado precisamente es para permanecer fieles en Cristo. Y muchos de los que iniciaron una herejía o secta fueron personas inconformes con la sana doctrina. Creyeron haber descubierto una nueva revelación o verdad y se convencieron de que los demás estaban equivocados, sin preguntarse si usaban un método correcto de interpretación bíblica para llegar a sus conclusiones, y luego hallaron en creyentes menos capacitados que ellos un terreno fértil para sembrar sus errores. Por ello, en este curso es precisamente, se va a entrar en tema, precisamente varias bases bíblicas para ir en contra de aquellos errores que hoy en día se están dando, como es la ideología de género, que es algo que está tremendamente entrando en nuestra sociedad y donde la lección 2 de esto trata. Precisamente, entonces, y algunos empiezan a aceptar todo ello, incluso hay dentro de las iglesias cristianas que ya empiezan a aceptar y ya no hay ni llamada de atención para aquel que se encuentra en una situación así. Los empiezan a aceptar tal como son y no hay una enseñanza donde empiecen a enderezar a esta persona dentro de la palabra de Dios para que entienda que la palabra de Dios condena tales actos. La palabra de Dios es muy directa, como decía nuestro pastor, es que al pan, pan y al vino, vino, porque ahora hay hasta palabras muy rebuscadas para nombrar ciertos actos pecaminosos y llamarles de cierta manera para que no se oiga tan feo. Y el problema es que hoy en día muchas iglesias ya empiezan a aceptar la ideología de género, argumentando que la autoridad les está ordenando y es una disposición gubernamental. Y ahí es donde no hay un criterio correctamente establecido divinamente en la mente y en la directriz de algunos líderes. ¿Por qué? Porque claramente tenemos establecido en la Biblia lo que decían los apóstoles: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Definitivamente. Exactamente. Así que no vamos a doblar nuestra rodilla ante una imagen que una autoridad haya establecido, como el caso de Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, son criterios muy débiles, no firmes en el camino del Señor. Y tenemos que defender todas estas cosas negativas que la autoridad y que el gobierno federal ha establecido ya y las ha llamado buenas. Así es. Y eso precisamente, ha sucedido. Damos gracias a Dios hoy en día que en Estados Unidos, quieran o no, aunque no nos agrade cómo está actuando Donald Trump, pero tomó una decisión en contra de quien sea y dijo, ¿saben qué? Aquí solamente hay dos géneros, hombre y mujer.
Y los 300 o 400 géneros que se han inventado, esos no existen. Aquí es hombre o mujer. Y ya buscan salir del país. Exactamente. Ya ven que ahí no hay futuro para ellos. Exactamente. Entonces, eso es que como iglesia nosotros también debemos de tomar esas determinaciones concretas. Que porque alguien nos quiere obligar y porque es autoridad, discúlpame, pero si la palabra de Dios, que esa es nuestra regla de fe y conducta, que aunque nosotros tenemos que obedecer, ¿sí, hermano? Sí, en la palabra de Dios, en Eclesiastés 8:5, dice que el sabio discierne bien. Hay que discernir bien. Exactamente, hoy estamos en unos tiempos tan difíciles, pero nosotros tenemos que saber que nosotros no nos tenemos que adaptar a esas corrientes, sino permanecer firmes en lo que hemos sido enseñados. Así el apóstol Pablo le decía a Timoteo, permanece en esa palabra en la cual has sido enseñado desde tu niñez. Y cuidado con aquellas falsas doctrinas, con aquellos que vienen engañadores. Y ahí en Pedro también, de ahí, si vemos ahí, lo pueden leer en sus casas, pero en 2 de Pedro, en el capítulo 2, detalla muy bien a esos falsos obreros, falsos profetas, falsos maestros, cómo iban a estar actuando y cómo vemos que están actuando hoy en día. Entonces, nosotros debemos de estar firmes en esa enseñanza y por eso el hecho de que nosotros podamos llevar un curso donde podamos llevar precisamente, tener las bases sólidas para nosotros defender nuestra postura ante tal o cual pronunciamiento. Entonces, ¿sabes qué? Oye, yo no voy a aceptar, ni voy a mandar a mis hijos, ni le voy a decir, oye, tú te vas a definir en la escuela y te van a decir qué vas a hacer o no. Porque hoy en día es lo que tratan de hacer. Nosotros tenemos que ser muy firmes porque el Señor precisamente nos ha dado a nosotros como padres la autoridad sobre nuestros hijos y enseñarles el camino correcto. Dice que en Proverbios, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se aparta de él. Porque posiblemente a lo mejor podrá desviarse en algún tiempo. ¿Por qué? Porque llega la etapa de la rebeldía y que ya me siento que nadie me tiene que mandar. Porque llega el momento que los jovencitos empiezan a tomar y se sienten autónomos y a tomar sus propias decisiones, incluso llegar a desviarse. Pero podemos ver cómo incluso de manera personal, cómo el Señor me ha llamado otra vez al camino. Cómo también esa palabra, la que fue sembrada en el corazón, finalmente está ahí presente y retoña. Por eso es importante que nuestra palabra, que esa palabra, de Dios, sea sembrada en los corazones de los niños y enseñarles precisamente que el Señor ha creado, dice, varón y hembra, los creó. Entonces no hubo variación, no dijo, ¿sabes qué? Espérame, va a haber un intermedio, va a haber... No, el Señor en su palabra es muy clara y no hay ni a izquierda ni a derecha. Él dice, es esto y así nosotros tenemos que hacerlo. Creo que Isaías dice, no recuerdo si es Isaías, dice, conviértanse ellos a ti Y no tú a ellos. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Incluso compartir de esto que nosotros hemos aprendido y que hemos ido aprendiendo de la palabra de Dios. Jeremías 15:19, exactamente. Entonces, esa palabra donde dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Muchas veces, como todo mundo a veces es diferente en su forma de pensar, a veces como que al joven le da pena dar testimonio de lo que cree y terminan desviándose. ¿Por qué? Dicen, voy a tantito, ¿qué es tanto? Es tantito ocultarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Termina totalmente desviado. ¿Por qué? Porque, como dicen, te juntas con sabios, serás sabio. Te juntas con el necio, serás necio. Creo que ahí en Proverbios lo dice, está parafraseado, pero es lo que dice ahí en la palabra de Dios. Entonces,
sea para la vida de un siervo de Dios en su ejercicio como pastor, como maestro o misionero, o para la vida de una iglesia como cuerpo de Cristo, las advertencias son claras a no desviarse del buen camino de la fe y la sana doctrina, y se ha de mantener la vigilancia y estar atentos a los vientos de supuestas teologías que intentan invadir la vida personal o a la iglesia, intentando desviar el rumbo ya trazado. Por otra parte, conviene perfeccionar los sentidos del juicio correcto para desenmascarar a los mentirosos que intentan descarrilar el rebaño del maestro. ¿Sí? Porque a veces llega, y me tocó ver que una ocasión llegó un predicador a una iglesia, iba recomendado, e incluso una familia lo presentó. ¿Sabes qué? Mira, este es un buen predicador, y pues desafortunadamente hubo un error en el líder cristiano, o líder que no pudo discernir o no tomó en cuenta que tenía que tener esas referencias, verificar qué tipo de persona era, cuando de repente esta persona empezó a meter y a querer meter otra doctrina dentro de la iglesia. Lo bueno que ciertos miembros de la iglesia y los pastores empezaron a notar eso y empezaron a advertir precisamente que estaba entrando una doctrina errónea a través de este pseudo evangelista. Entonces, pero para ello tuvo que haber una madurez espiritual en el pueblo de Dios. Y ese hombre fue retirado, y los directores de la iglesia hablaron y se disculparon por haber permitido que esta persona entrara. Y pues, pero es peligroso porque sí se llevó 2 que 3 se los llevó de la iglesia. Y eso es eso precisamente Satanás quiere meter ese tipo de personas para destruir la iglesia. Entonces debemos de pedirle al Señor que Él nos dé esa sabiduría, pero que precisamente nos dé también un corazón que ame escudriñar las Escrituras. Porque si no escudriñamos las Escrituras, cometemos el error de equivocarnos. Como dice por ahí un dicho común que dice que aquel que no conoce la historia puede caer en el mismo error, como es está condenado a repetir la historia. Exactamente. Entonces, nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios precisamente es clara. Dice que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, porque en ella dice, ¿os parece que está? La vida eterna. Ahí está la vida eterna. Entonces nosotros debemos escudriñar, hermanos, y que esa misma palabra y que el Espíritu Santo nos ayude precisamente que esa palabra florezca en nuestro corazón y nos ayude a combatir aquellas herejías o aquello que quiere llegar a invadir a nuestra vida, a nuestra iglesia, y podamos tener la madurez de poder levantarnos y levantar la mano y poder corregir esa situación. Porque es importante como iglesia, si vemos algo raro, pues poder acercarnos con el pastor. Mire, que él es la autoridad dentro de la iglesia. Mire, pastor, vi esta situación, la cual a lo mejor alguien vino, porque a lo mejor se presentó delante de la iglesia alguien y predicó tal cosa y yo lo vi mal porque esto y esto y esto. Entonces, tenemos que estar alertas, precisamente a que la palabra de Dios sea fiel y verdadera. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a clamar al Señor y decirle que nos ayude a que este curso realmente nosotros podamos adoptarlo en nuestra vida, para que precisamente podamos defender esa doctrina, esa sana doctrina, conforme a la palabra de Dios, y no desviarnos. Padre eterno, en esta hora te damos gracias
Bendito Padre, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Tu palabra nos hablas y nos dice, Señor, a través de tus apóstoles, Señor, los cuales, Señor, nos han advertido, Señor, acerca de esas corrientes, Señor, de que aquello que hoy mismo lo estamos viendo, Señor, tan fuertemente, Señor, y hoy con los medios de comunicación y redes sociales, Padre Celestial, los cuales están bombardeando, Señor, no solamente al inconverso, sino también a la iglesia, Señor, que están bombardeando con corrientes e ideologías, Señor, las cuales son contrarias a ti, Padre eterno. Te pido, Dios, nos des la madurez espiritual, Señor, y el conocimiento y sabiduría para poder entender, Padre celestial, que, Señor, cuando hay un error, Padre celestial, y no, Señor, no estar, Señor, atentos a esas palabras, Señor, las cuales nos pueden llevar a condenación, Padre eterno, a desviarnos de ese verdadero, Señor, camino que tú has hablado, Señor, y que tú has escrito, Señor, nos has dado escrito, Señor, en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu pueblo está atento, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que puede estar congregado en este momento, Señor, y que está, Señor, deseoso de seguir aprendiendo, Señor, deseoso de seguir defendiendo, Señor, esa sana doctrina, Padre eterno, porque precisamente, Señor, somos hijos tuyos, somos siervos tuyos, Padre celestial, Señor, precisamente, pero, Señor, tenemos que estar dentro de la obediencia, Señor, que solamente es dentro de tu palabra, Señor, sin salirnos a izquierda ni a derecha, Señor, sino seguir adelante, Señor, sin desviarnos, Señor, a la meta, Padre celestial, Señor, y solamente es, Señor, conociendo tu palabra, Señor, escudriñándola, Señor, y, Señor, examinando todo aquello, Señor, que quiera entrar a nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea tu nombre glorificado y exaltado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Gracias. Y así dejo el lugar a quien corresponda. Tome su lugar, hermano. Gracias a Dios porque nos ha permitido escuchar, meditar, participar, enriquecer también con cada una de las aportaciones esta lección. Mire que es un estudio donde sí la iglesia puede participar, puede aportar y puede dar también su criterio. Gracias a Dios por nuestro hermano Daniel, que ya está integrado a este rol de maestros de los miércoles. Así que, hermanos, y así es como la iglesia crece, se desarrolla, y cada uno de nosotros nos vamos convirtiendo en verdaderos discípulos, seguidores de Cristo, compartiendo y extendiendo su palabra. Gracias a Dios por ello. Bien, ha sido el estudio bíblico de la iglesia Árboles junto al río, que se ubica en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Les amamos en el amor de Cristo. Nos despedimos y concluimos esta transmisión.